Bien, vamos a analizar los principales errores que tuvieron en la parte de práctica y tratar de resolver de manera correcta lo que fue el último circuito que les expliqué. Por ello vamos a empezar analizando el circuito. El ejercicio me decía que yo debo encontrar el valor de la tensión en la resistencia 3, o sea que me importa la tensión acá. Solamente eso. ¿Cómo lo consigo? Básicamente es aplicando todo lo que sé de corriente continua. Entre todos los métodos que puedo aplicar, lo que yo les recomiendo es utilizar el análisis de malla, porque es justamente la manera más fácil de llegar al resultado. Lo primero que vamos a hacer entonces es empezar a contabilizar las mallas. Como podemos ver a simple vista, contamos con 4 mallas. ¿Cuál es la particularidad en este caso? Que tanto la malla 2 como la malla 3 no poseen ninguna fuente de tensión, no poseen ningún elemento activo. Por ello, estas dos ramas se pueden llegar a reducir a una sola resistencia equivalente, reduciendo de esta manera un circuito en el que primeramente tenemos 4 mallas a simplemente 2. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a llamar RA a la resistencia de arriba y RB a la que se encuentra entre las dos. Vamos a empezar analizando lo que es RA. Como podemos ver, en la parte inferior contamos con dos resistencias que se encuentran en serie. Si hago la reducción de esas dos resistencias, conseguiremos una que vamos a llamar R serie 2,3, que simplemente se obtiene con la suma de las otras dos resistencias, resultando el circuito equivalente pasando de esto a esto. Entonces, como podemos ver acá, ahora contamos con dos resistencias en paralelo. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la combinación en paralelo para reducirlo a una sola resistencia, porque se va a llamar RA. Vamos a usar en este caso la combinación o la fórmula que nos hablaba de las inversas, o sea, 1 sobre la RA o R equivalente es igual a 1 sobre R1, 400, más 1 sobre R en serie 2,3, que vale 80 ohm. 1 sobre 400 me da 0,0025, 1 sobre 80 me da 0,0125. Estos dos valores, cuando yo los sumo, obtengo 0,0150, y la inversa de ese valor, es decir, 1 sobre RA es 0,0150. Si yo invierto esto, me va a quedar RA dividido 1, que en definitiva es RA, y esto invertido me va a quedar 1 dividido 0,0150. Obteniendo esta fórmula me va a dar 66,6 aproximadamente, lo vamos a redondear a 67 ohm. Esos 67 ohm es el valor de mi resistencia equivalente en la rama superior, o conocida para nosotros como RA, ¿sí? Vamos a analizar ahora la rama vertical que se encuentra entre las dos mallas. Para ello, primero vamos a reducir estas dos a un valor RB. Al estar en paralelo, vamos a aplicar la fórmula que conocíamos desde el año pasado, R4 por R5 dividido R4 más R5. Esta fórmula de acá me da aproximadamente 59 ohm, por lo tanto el circuito equivalente se reduce a una sola resistencia de 59. Ahora, al estar esto en serie, yo puedo sumar esto y esto para poder conseguir una resistencia total que vamos a llamar RC de 259. ¿Por qué? Porque la paralela de esto era 59 y me quedaba la resistencia 6 de 200. Al estar en serie simplemente debo sumarlo y me da 259. De esta manera hemos reducido todo lo que era el circuito anterior a un circuito de solamente dos mallas. Entonces vamos a empezar, primero, como hice recién, a contabilizar la cantidad de mallas, y segundo, a establecer el sentido de giro de las corrientes que nosotros vamos a predeterminar. En este caso, los sentidos son horarios. Recuerden que si en una malla se pone un sentido, el resto de las mallas debe ser del mismo sentido el recorrido de la corriente.
Ahora vamos a analizar lo que es la malla 1. Para ello vamos a empezar antes de la fuente. Aquí un error importante: el borne más corto de la fuente de tensión en este caso es el borne negativo y el borne más largo es el borne positivo. Por lo tanto, si mi sentido de giro es horario y yo ingreso desde acá, mi sentido de la corriente va a ser desde abajo hacia arriba para esta fuente. ¿Por qué? Porque así es como yo la recorro la malla. Entonces, al ingresar por el borne negativo me queda menos 5 voltios. Llego para acá y recuerden que toda resistencia va a ser de valor positivo. ¿Por qué? Porque tenemos un convenio pasivo de signo. Entonces me queda RA por I1, que es la malla que yo estoy viendo, que es esto de acá. Seguimos por acá y empezamos con la rama que comparte las dos mallas. Se coloca el valor de la resistencia, ¿sí? RC, y se escribe I1 menos I2, se lo multiplica por ese valor. El valor positivo siempre va a ser la malla que yo estoy analizando. Si yo estoy analizando la malla 1, el que va a ir adelante como positivo es la corriente de esa malla, y como negativo la corriente de la malla vecina con la que estoy compartiendo esta resistencia. Ese es otro error que vi: no es más, no se suma, se resta. Quiere decir que la corriente de malla es positivo para la malla que estoy viendo, para la corriente de la malla que yo analizo, negativo para la malla vecina, ¿sí? Hacemos la distributiva: 259 por I1 me queda más 259, 259 por menos I2 me queda menos 259. Estos dos pertenecen a I1, por lo tanto, sacando factor común se puede sumar 67 más 259, lo que me va a dar 326 por I1 menos 259 por I2, y este valor de la fuente, que está como negativo, hacia el otro miembro pasa como positivo, ¿sí? Ahora vamos a analizar la malla 2. En la malla 2 vamos a empezar de nuevo antes de la fuente. Empezando antes de la fuente y recorriendo en el sentido que yo había dicho que va a ser la corriente de esa malla, entramos por el borne negativo. Entonces me queda menos 24 voltios. Tengan en cuenta que la mayoría puso el valor positivo para ese borne y es negativo, ¿sí? Seguimos por acá: 500 por I2, 300 por I2. Acá entramos con la rama o la resistencia que comparte las dos mallas y me quedará 259 por I2 positivo menos I1, esto que está acá, ¿sí? Siempre recuerden eso: positivo la malla que yo estoy analizando, negativo la malla vecina. ¿Acá? Seguimos por acá: 700 por I2. Ahora, antes de empezarnos a confundir, vamos a decir estos 500 están con la corriente 2, 300 también y 700 también. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar como factor común I2 y sumar todo, o sea, 500 más 300 más 700 me van a dar un total de 1500 ohm por I2. Menos 24 volts se mantiene, y este término vamos a empezar a aplicar la distributiva. ¿Qué quiere decir? 259 por I2 positivo, 259 por menos I1 negativo. Entonces ahora estos dos van a ser negativos, perdón, estos dos pertenecen a I2, sacando como factor común I2, solamente me quedaría sumar el valor de la resistencia. Y podemos ver que el I1 negativo, entonces me queda menos 259 por I1 más 1759 por I2, el resultado de la suma de estas dos resistencias, y la tensión que estaba como negativa pasa al otro miembro como positivo. Tengan en cuenta el signo. Otro error bastante común que hicieron acá es dejar esto en cualquier orden, o sea, dejar el I2 adelante del I1 y después, cuando lo iban a analizar con el Excel, invertían el sentido ese y le daba cualquier número. Otra, que ponían positivo acá: al poner positivo, este I1 me queda como positivo y no es lo mismo menos 259 a más 259.
también cuando colocaban en el Excel para resolver con Kramer daba cualquier cosa. Entonces la ecuación de la malla 2 sería esta, que está remarcada. Y ahora vamos a tener el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo vamos a ingresar a un Excel. Bien, una vez que tenemos lo que es el sistema de ecuaciones, solamente debemos ingresarlo acá. Fíjense, 326 en el primero, menos 259, 5 voltios, menos 259, este de acá es 1759 y 24. Estos serán los resultados, y 1 y 2, y fíjense cómo varían esos resultados, como yo les dije en el ejemplo recién. Si yo coloco al revés, 1759 acá y menos 259 acá, fíjense que los resultados son totalmente distintos. Ahora lo hagamos menos perceptible, fíjense, en vez de que sea negativo lo ponemos positivo, también me cambian los resultados. Entonces tengan cuidado cuando ingresen los números para que les dé bien el valor de este ejercicio. Como vimos recién, el resultado de ese Excel es esto, 0,0296, que si lo cortamos acá lo vamos a redondear en 0,030, y el de abajo 0,018, lo cual me va a dar una corriente 1 de 30 mA y una corriente 2 de 18 mA. ¿Sí? Ahora, si analizamos eso, quiere decir que siguiendo el sentido de la corriente que yo había preestablecido, los dos valores me dieron positivos, por lo tanto respetan el sentido de la corriente que yo había dicho. Entonces, desde acá, por esta parte hasta acá, ingresan 0,030 amperes o 30 mA. De esta manera, sentido horario, de nuevo y 2. Entonces desde acá hasta la parte de abajo, por la rama exterior, van a ser los 18 mA que me daba como resultado. Ahora, ¿debo calcular la corriente de esta rama? No es necesario. ¿Sí? Vi que varios lo calcularon, pero es irrelevante porque yo necesito la tensión en una de las resistencias de acá. Y si ya tengo el valor de la corriente, no es necesario resolver todo el circuito. Es simplemente resolver lo que yo le estoy pidiendo, lo que se me está pidiendo en el ejercicio. ¿Se entiende? Entonces, yendo a la rama de arriba, podemos ver que tenemos una resistencia llamada RA de 67 ohms, a la cual la atraviesa una corriente de 30 mA. Si yo ahora utilizo la ley de Ohm, puedo calcular cuánto vale la tensión en esa resistencia A. Esa resistencia equivalente a la tensión va a ser igual a intensidad por resistencia, lo que tenemos acá. Por lo tanto, me dice que esa resistencia está sometida a una tensión de 2,01 voltios. Esta es la resistencia equivalente. Haciendo un paso para atrás, la podemos descomponer en dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, ambas resistencias, al estar en paralelo, están sometidas al mismo valor de tensión. Por lo tanto, si yo quiero calcular la corriente que viene por la rama inferior, va a ser también por ley de Ohm igual a tensión sobre resistencia. Aplicamos la fórmula y obtenemos que 25 mA se vienen por esta resistencia. Por lo tanto, si ingresan 30 mA, se vienen 25 para acá, los otros 5 mA van a ir por la rama de arriba, que ni siquiera me debo preocupar de calcularla, porque la resistencia que yo quiero encontrar, o sea, la resistencia que yo debo analizar el valor de la tensión, se encuentra abajo, o sea que no me importa cuánto va para arriba, cuánto vale IA en este caso. Calculamos entonces el valor de la tensión para R3 y por ley de Ohm, otra vez, tensión es igual a intensidad por resistencia. ¿Cuánto vale la intensidad? Recién la calculé, 25 mA. ¿Cuánto vale la resistencia? La descompongo, tengo 70 ohm y el valor es 1,75 voltios. Como la corriente va de izquierda a derecha, el borne positivo se encontrará a la izquierda y el borne negativo se encontrará a la derecha. Analizando un poquito mejor, o sea, agrandando lo que es la imagen, como podemos ver, ingresa una I1, se descompone en una IA y en una IB. No me interesa saber cuánto vale IA, yo solamente me preocupo por IB, que es la que yo calculé, 25 mA.
conozco una resistencia que vale 70 ohms. Esos 25 mA por los 70 ohms me dan 1,75 voltios positivo, negativo, el valor de la tensión. Esto es lo que se le pide en el ejercicio. No interesa cuánto valen las otras corrientes, y además tengan en cuenta algo: la mayoría me mandó hasta la resolución de la malla. Me dicen, bueno, hasta acá llegué. No, se les está solicitando en el ejercicio cuánto vale la tensión acá. El hecho que estemos utilizando el método de las mallas es enseñarle un método más para que ustedes sepan cómo resolver un ejercicio. No es que solamente necesiten aplicar malla y llegar hasta donde puedan llegar. Se les está solicitando el valor de la tensión acá. Entonces nosotros, repito de nuevo, utilizamos el método de malla, así como más adelante utilizaremos el método de los nudos. Podríamos llegar a utilizar todo lo que es Thevenin y Norton, podríamos llegar a utilizar divisor de tensión, podríamos llegar a utilizar divisor de corriente. La idea es reconocer un circuito, ver cuál es la manera más fácil de resolverla, y por ello es que nosotros en este caso estamos utilizando un método de malla, ¿sí? Entonces no sirve de nada que hagan la mitad del ejercicio, porque lo que se les está solicitando es esto, ¿tá? Es como que yo les diga, a ver muchachos, metan un gol y quiero que sea al ángulo, y ustedes me digan, bueno, listo, yo ya la inflé a la pelota, hasta acá llegué. No, o sea, no alcanza, no sirve, porque no están resolviendo lo que se les está pidiendo, ¿sí? Bien, ya les voy a estar pasando otro ejercicio bastante similar, y recuerden llegar hasta el final del ejercicio, no quedar a media, y tener en cuenta todos los errores que yo les vengo diciendo, ¿sí? Para que no se vuelvan a repetir. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá sería